5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Les proponemos hablar ahora de cuáles son los trastornos digestivos más comunes en nuestro país, cómo se pueden prevenir, cuáles son las consultas más frecuentes en el área de la gastroenterología. De todos estos temas vamos a dialogar con el doctor Henry Cohen, reconocido médico gastroenterólogo, y probablemente muchos de ustedes lo conocen por haber sido coordinador del GACH durante la pandemia. Bienvenido, doctor, un placer recibirlo. Muchas gracias, Lorena, Verónica, muchas gracias por invitarme. Gracias. Es un placer estar esta mañana con ustedes. Quizá algunos uruguayos nos olvidamos de su especialidad, ¿no? Después de estar liderando el GACH y de reconocer y valorar el trabajo que han hecho. Pero por suerte no, porque he seguido trabajando. Sí. Me parece un tema muy importante de abordar y vinculándolo, por ejemplo, con el tema del coronavirus. Muchas veces hablamos de las vacunas, de cómo protegernos, pero la salud del sistema digestivo tiene mucho que ver también en las defensas y cómo el organismo está preparado para enfrentar cualquier agente, ¿no? Virus, bacteria, etcétera. ¿Cómo estamos los uruguayos en ese sentido? Sin ninguna duda, cada vez sabemos más sobre el papel que tiene el tubo digestivo, en particular todo lo que se llama la microbiota intestinal en la defensa del organismo. Eso es un hecho ya incontrovertible y que digo yo que cualquier médico de cualquier especialidad tiene que investigar y estudiar sobre este tema para poder entender mejor a sus pacientes de aquí en más en el futuro inexorablemente. En cuanto al tema de la prevención de las enfermedades digestivas, el mundo está atrasado. Se gasta entre 70 y 90% de los insumos en salud se gastan en tratar enfermedades y no en prevenir. Pero tenemos que prevenir y tenemos que, cuando no podemos prevenir, intentar tratar precozmente, ¿verdad? O diagnosticar precozmente para hacer un tratamiento adecuado. En el área digestiva en particular podemos clasificar las enfermedades en dos grandes grupos. Las enfermedades orgánicas, que son aquellas que podemos ver en un estudio, diagnosticar con cierta claridad, pero que afectan y amenazan la vida del paciente. Y por otro lado las funcionales, que es más difícil de diagnosticar porque no aparecen en estudios concretos, en una tomografía, en una placa, en una ecografía, aunque sí, si las investigamos adecuadamente, podemos tener algunos métodos diagnósticos, pero que no amenazan la vida del paciente, pero sí afectan la calidad de vida. Claro. ¿Podemos nombrar algunas de esas patologías para que la gente les pueda ubicar en esas dos categorías? Ni hablar. Dentro de lo que es la actividad del gastroenterólogo, en las primeras tenemos dentro del tubo digestivo, con bastante frecuencia en Uruguay, el cáncer de esófago, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, y también, que no nos olvidamos que es parte de la gastroenterología, aunque ahora, por suerte, desde hace unos años tenemos también una diplomatura para esa especialidad que es la hepatología, también el cáncer de hígado. ¿Qué tiene de bueno cada una de ellas? Que en muchos de los casos son prevenibles, ¿verdad? Empezando por el final, en el hígado, mediante tratamiento oportuno de enfermedades virales como el virus B o el virus C, o otra pandemia, ahora que está tan de moda hablar de pandemia, que es la pandemia de los pacientes obesos, diabéticos de tipo 2, con trastornos metabólicos, con síndrome metabólico, que tienen acumulación de grasa en el hígado, que a veces muy poquitos, pero como hay tanta gente, de ese porcentaje chico termina siendo un número grande, entonces pueden evolucionar hacia tener más inflamación, más fibrosis, cirrosis, cáncer de hígado. Y hoy esa enfermedad que se llama hígado graso no alcohólico es la causa más frecuente de trasplante de hígado en el mundo. Eso justamente quería mencionar. Primero, lo abarcativa que es esa especialidad, que a veces uno no termina de dimensionar la cantidad de aristas que pueden encontrarse. Ayer justamente leyendo antes de venir hasta vi hasta el tema de ovarios, que a veces también, claro, puede llegar a perjudicar otras áreas que estén cercanas, más allá de que sea otra especialidad, pero está todo muy conectado. Y a mí siempre me deja la sensación que todo lo que tiene que ver con lo gastroenterológico es, me molesta la panza, no sé, me tomo algo. Hace días que me molesta, pero como que es algo que se deja un poco de lado y que no se le da la trascendencia de ir a consultar enseguida como puede pasar quizás con otras especialidades. ¿Hay un poco de eso? Hay absolutamente mucho de eso, Verónica. ¿Por qué? Y porque tú me estás refiriendo a los trastornos funcionales digestivos, que era el segundo capítulo que yo quería mencionar para la gente que nos mira. Y es así. Estás nervioso, te duele la panza porque estás nervioso, quédate tranquilo. Sí, que tener cuidado con esas comilonas de los domingos. Entonces, en realidad hay que prestar atención al paciente que viene con molestias abdominales repetidas, dolor,
distensión, trastorno de tránsito intestinal, ¿verdad? Primero porque es lo que le molesta a él y le motivó a consultar y vale la pena ya por eso solo. Pero además son pérdidas de días laborales, pérdidas económicas cuantiosas para las sociedades, porque son extremadamente frecuentes esos trastornos que a veces le llamamos intestino irritable, colon irritable, dispepsia, reflujo. Hay que darle atención al paciente, el paciente tiene que sentirse contenido, hay que explicarle qué es lo que le puede pasar. Por ejemplo, tú decías, tengo molestias. Una consulta pero muy frecuente es como y me hincho. Sí. Entonces le dicen eso que decíamos antes, pero en realidad hay que estudiarlos. Y todo el capítulo intolerancias, ¿no? Que cada vez tienen más a la lactosa, al gluten, etcétera. Absolutamente. Esas personas pueden tener lo que se llama SIBO, que es una sigla en inglés, que quiere decir sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pueden tener intolerancia, que tú decías, a la lactosa, a la fructosa, a los fructanos. Hay que investigarlas. Todos se pueden investigar mediante procedimientos no invasivos, absolutamente no molestos para el paciente, que están disponibles en el Uruguay y que realmente tampoco ni siquiera son de alto costo y que permiten luego orientar los tratamientos adecuadamente casi a la medida de esa persona. Doctor, ¿y la incidencia de estas patologías ha aumentado en los últimos años? ¿Qué advierte usted? Ha aumentado seguramente tanto las orgánicas como las funcionales. En las orgánicas quizás debamos volver a lo que siempre hablamos del aumento de la frecuencia en el mundo y también en Uruguay del cáncer de colon, sobre todo en personas un poco más jóvenes. De hecho, hoy en Estados Unidos ya se empieza a recomendar comenzar el chequeo preventivo a los 45 y no a los 50 años. En estómago tenemos el diagnóstico precoz, porque sabemos que más del 80% de los cánceres de estómago comienzan con una infección por Helicobacter pylori. También se puede estudiar mediante la endoscopía con biopsias o también en forma no invasivas, mediante un test de aire expirado o mediante estudios materias. Y también tenemos el cáncer de esófago, que cada vez más depende de una evolución alejada, prolongada, de algunos pacientes, para no asustar a la gente, que tuvieron durante muchísimo tiempo reflujo gastroesofágico. Eso se transforma en una enfermedad que se llama enfermedad de Barrett. De esos que tienen enfermedad de Barrett, también muy poquitos pueden llegar al cáncer de esófago, pero si lo vigilamos adecuadamente podemos prevenir. ¿El mate tiene un rol ahí en el tema del esófago? Tiene un rol si lo toman extremadamente caliente. Con respecto justamente a ese aumento, ¿qué tanta incidencia tuvo justamente la emergencia sanitaria? Porque cambiaron las formas de vida, se estuvo más en la casa, más sedentarismo, cambió quizás la alimentación, empezamos a comer en casa, se empezó a pedir quizás más comida. ¿Qué han notado desde su especialidad que puede haberse modificado por ese factor? Cambió bastante y estamos viendo y vamos a ver por mucho tiempo las consecuencias de la pandemia en el atraso de los chequeos preventivos en nuestra especialidad, sobre todo de cáncer de colon, pero también lo vemos en pacientes con cualquiera de esas enfermedades hepáticas que hablábamos antes o en general. Y también lo vamos a ver y lo estamos viendo en lo que se llama el COVID prolongado, que son pacientes que permanecen con síntomas más allá de las 6 semanas después de curarse la enfermedad y que algunos de los síntomas también pueden permanecer o presentarse a nivel digestivo. Pacientes con diarreas crónicas, con síntomas un poco raros que no sabemos interpretar y que por allá sale el paciente y dice, sí, pero mire que yo tuve COVID, fue muy liviano, pero tuve COVID. Y esos pacientes también pueden tener lo que se llama el COVID prolongado, que estamos aprendiendo sobre la marcha, tratando de estudiar. Y ahí también el tema de la microbiota intestinal, que son todas esas bacterias, virus, hongos que habitan en nuestro cuerpo, en todos los órganos, en la piel, en el aparato respiratorio, en los pulmones, las mujeres en el aparato ginecológico, pero sobre todo en el intestino, donde hay trillones solamente de bacterias, son los que van a gobernar mucha de la respuesta del organismo frente a las agresiones cotidianas. Uno a veces las asocia con algo malo, pero no todas son malas. Muchas son muy necesarias, claro. La mayoría son buenas. Claro, por La mayoría son buenas. Fíjense que es tan importante que la composición de la bacteria, de esas bacterias intestinales de un bebé comienza a gestarse durante el embarazo, y algunos dicen que aún antes del embarazo, de que algunos medicamentos que recibe la mujer antes de embarazarse podrían llegar a afectar el bebé que van a ser mucho tiempo después o algún tiempo después. Y
el tipo de nacimiento, si es por cesárea, si es por parto vaginal, eso ya va determinando si la madre recibió antibióticos, si el bebé va a recibir antibióticos durante los 2 primeros años de vida, si va a recibir otros medicamentos. El mundo está afectado por un exceso de uso de medicamentos, exceso de uso de antibióticos. En mi especialidad, una cosa intolerable que es el exceso de uso de inhibidores de ácido. Probablemente la mitad de los pacientes en el mundo que reciben los inhibidores de ácido no lo precisan o no tienen una indicación formal para ello, pero alguien lo indicó y siguen tomándolo. Todo eso afecta a la microbiota intestinal como una lista enorme de medicamentos, como lo hace nuestra dieta. Tú decías el tiempo que estuvimos confinados, en Uruguay no fue tanto, pero si no estamos la vida del mundo occidental, que más tiempo adentro, menos tiempo en el campo, al aire libre, también afecta a la microbiota, los viajes, el estrés. Claro. Todas esas cosas. Bueno, y ahí me lleva a lo que le quería preguntar. ¿De alguna manera la pandemia ha sido una bisagra? Me refiero a poner el ojo en cómo nos cuidamos y cómo nos protegemos, ¿no? Como que hubo un repunte ahí de acciones saludables, ¿no? La gente estaba desesperada por salir a caminar, por moverse, quizá por alimentarse un poquito mejor, por cocinar un poquito más en casa, pero a todo eso se le suma el estrés, la comida a la que accedemos en la realidad, ¿no?, cotidiana de las personas muy ocupadas, más los gustos que se van desarrollando en ese contexto. ¿Usted ve de que de alguna manera podría tener un gesto positivo la pandemia para la salud gastrointestinal en este entendido de cómo nos protege, ¿no?, para posibles agentes? Y ojalá aprendamos en el futuro, ¿verdad?, sobre eso que tú decías, Lorena. Bueno, recordar que uno de los aportes del GACH, en particular de nuestro coordinador, el profesor Rafael Radi, desde el comienzo, cuando yo veía desde mi ventana las escaleras de la playa Pocito cerradas, o él paseaba por el Prado y veía el jardín botánico con carteles de prohibido pasar, allí mismo empezamos a decir lo importante que era las actividades al aire libre, disfrutar del aire libre, que al aire libre el virus no se contagiaba, y eso es algo que tenemos que mantenerlo, y bueno, ojalá los uruguayos volvamos a disfrutar más del aire libre de lo que estábamos haciendo en la era prepandémica. Usted lo mencionaba también, justamente la importancia de poder acceder a la salud, a la consulta, y de hecho usted está trabajando en un proyecto que se dedica específicamente a eso, a tratar de universalizar el servicio médico, de poder preparar a médicos en enfermedades que pueden ser quizás más complejas y no tienen tanto manejo en determinados puntos quizás más alejados. ¿De qué se trata? Bueno, muchas gracias por traer ese tema, Verónica. El proyecto ECHO, SHO, otra vez siglas en inglés, nació hace 18 o 19 años en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, por iniciativa de un profesor nacido en la India, Sanjeev Arora, que estaba sumamente angustiado porque tenía un retardo muy grande en atender a los pacientes con hepatitis C, que es un virus lento, pero que en 30 años puede desarrollar enfermedad crónica, hepatitis crónica, cirrosis y cáncer de hígado. Desarrolló este sistema mediante el cual empezó a enseñarle a colegas radicados en el interior del estado, en pequeñas ciudades, en áreas rurales e incluso en cárceles, cómo diagnosticar y tratar la enfermedad, y a darle, mediante especie de ateneos por telemedicina, por internet, en la cual participaban un grupo importante de gente que se vuelve progresivamente una comunidad de enseñanza, aprendizaje, interesados en ese tema. Eso realmente empezó a crecer en Estados Unidos y en el mundo. Nosotros empezamos en Uruguay hace poco más de 7 años. Hoy tenemos 16 enfermedades y varios subproyectos trabajando en eso, desde la Universidad de la República, desde la Facultad de Medicina, en convenio con la Universidad de Nuevo México. Y nosotros siempre pensamos que no había ningún motivo para el cual un uruguayo, solo por estar lejos de la zona de los hospitales, digamos, Avenida Italia, Boulevard Artigas, etc., no tenía por ese motivo menos derecho que todos los demás en acceder a un buen sistema de salud. Y más todavía con el tema de los especialistas y más aún al norte del Río Negro. Y hoy tenemos varios miles, más de 5.500 médicos, enfermeros, psicólogos, etcétera, en los 19 departamentos trabajando en el proyecto ECHO, en esas enfermedades. Y el proyecto busca, en definitiva, democratizar el acceso a la salud para las personas
que por estar lejos de los grandes centros aparentemente serían menos privilegiadas para ese sistema, y por otro lado busca desmonopolizar los conocimientos, ya que el personal médico accede a ellos en forma completamente gratuita. ¿Cómo va a continuar el proyecto? Y creo recordar que el año pasado se había presentado una pata dentro del sistema carcelario, ¿no? Para personas privadas de libertad y que tuvieran mayor acceso a la salud, donde sabemos que hay dificultades allí, ¿no? Tal cual, y es buen momento entonces para recordar al ministro doctor Jorge Larrañaga, que tuvo la inquietud de llamarme por teléfono. No nos conocíamos por entonces, porque alguien le habló del proyecto y que era algo que nosotros habíamos empezado a pensar y a trabajar con autoridades anteriores, pero no lo habíamos podido concretar, y rápidamente le interesó. Tiene dos patas diferentes. Una es la salud mental de los policías, que quedó para un segundo momento, y otra es la salud de las personas privadas de libertad, en especial vinculadas al uso excesivo de sustancias, de drogas, etc. Estamos trabajando con personal de salud, de sanidad policial, de ACE y también del sistema de prisiones del país, ¿verdad? Estamos trabajando muy fuerte, Instituto Nacional de Rehabilitación, en eso, tratando de hacer clínicas en forma mensuales, discutiendo casos reales de personas privadas de libertad que están en prisión, y a veces también haciendo aportes teóricos que permite el sistema ECO, pequeños aportes teóricos para recordar algún tema o para enseñar algún subtema que sea necesario y siempre vinculado al caso que hay que resolver, porque ECO resuelve casos reales. O sea que está funcionando. Está funcionando con la dificultad del caso, la más difícil, la más desafiante, pero está funcionando y pensamos de a poco profundizar esta etapa. Nos quedan poquitos minutos ya, pero le queríamos hacer la pregunta de cajón que tiene que ver con la evolución de la pandemia y cómo está... Como agua para esa. ¿Qué valoración está haciendo de la situación actual? Donde, bueno, aparentemente tenemos un número de casos nuevos controlado, pero que tiene sus saltitos. Desacoplado aparentemente, ¿no? De las situaciones graves y de fallecimientos, pero hemos tenido días de 4 o 5 personas que pierden la vida por COVID. ¿Qué valoración está haciendo de la situación del país? Bueno, con mis amigos y ex coordinadores, Rafael Radi y Fernando Paganini, hablamos todos los días, a veces varias veces por día. Compartimos las cifras que nos comunican cada tardecita, y en realidad estamos pensando que la situación estaba estable, que no pasa del 2 a 2,5, algún día perdido 3% de positividad. Es cierto que esta semana hubo un día de 5 fallecidos, otro día creo que de 3, que nos preocupó un poquito, pero rápidamente ayer no hubo ningún fallecido y volvimos a los porcentajes adecuados. La situación está estabilizada, sabiendo que Uruguay tiene un porcentaje de vacunación excelente, 75% con 2 dosis, 1 millón y pico con 3 dosis, y capaz que es buen momento, viendo lo que está pasando en otros lugares, en Europa. Ustedes han visto, Francia hoy empieza de vuelta con las máscaras en los colegios, Austria recluyendo a personas que no están vacunadas, y como Uruguay seguramente no quiere llegar a esa situación, y mucho menos esperemos a medidas tan duras como las que está tomando Austria, y se están pensando también en otros países como Alemania, es buen momento para recordarle a los que todavía no recibieron o no se anotaron para la tercera dosis que es una buena medida, que se demostró que por el tipo de virus, tanto los que se infectan como los que reciben la vacuna, esa inmunidad que adquirimos dura relativamente poco y 6 u 8 meses después empieza a bajar. Y también se demostró por la experiencia en Israel que la tercera dosis vuelve a darnos esa defensa que precisamos para poder estar seguros, sobre todo en cuanto a lo que siempre se le exigió a las vacunas, que es la disminución de los casos graves, de los casos internados y de los fallecimientos. Uruguay está pasando por esa etapa, está en una apertura progresiva. Ayer Montevideo estaba, por suerte, lleno de gente por todos lados, y las cifras por ahora no tienden a aumentar, sino a mantenerse bastante estables, sobre todo de los casos graves y los fallecimientos. Ojalá la situación siga de esta manera. Siempre tenemos la suerte de mirar lo que pasa antes en el resto del mundo para poder tomar medidas y para mantener lo que ha hecho el gobierno del comienzo,
que es la progresividad en la apertura. Y la última, ¿qué pasa con los niños? Hubo cierta decepción, ¿no? Que pensábamos que los niños no se contagiaban tanto. Ahora está la Delta, ¿no? Que es la preponderante, la variante preponderante en el país, y los niños todavía no están vacunados y como que terminaron siendo el reservorio, como alguna vez se dijo, pero ya estamos hablando de otras variantes. Entonces uno dice, ¿pero qué? ¿No era que los niños no se contagiaban? Entonces sí, o sea... Bueno, justamente, otra de las características de estos virus es que las mutaciones permiten la aparición de nuevas variantes que vamos observando cada vez que aparece alguna, a ver si le gana a la que está. La Delta le ganó en Uruguay, ya tiene, creo que cerca del 100% de los casos son de Delta, como pasó en Brasil y en otros lugares. Entonces, esa variante ha hecho que los niños, que además, junto con los no vacunados, son la población expuesta o más expuesta al contagio, se han contagiado. Se han enfermado, por suerte, pocos de gravedad y muy pocos fallecidos, y hoy los investigadores a nivel mundial aportan a los países la posibilidad de vacunar a niños. Los expertos independientes primero de la FDA hicieron una recomendación a la FDA por 17 votos con una abstención y 0 negativos para aprobarla. Enseguida la FDA la aprobó, el CDC de Estados Unidos lo aprobó y ahora tenemos un excelente, como hemos dicho muchas veces, acá en Uruguay tenemos un equipo de personas con una formación de altísimo nivel, nada que envidiarle a los colegas que han hecho los juicios en otros países, que la Comisión Nacional de Vacunas, que trabaja en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, que en los próximos días va a tomar su decisión y eso será lo que nosotros como uruguayos vamos a respetar, como se ha hecho siempre, el aval, el juicio científico, y luego, bueno, serán los pediatras que aconsejarán a los padres, seguramente la Sociedad de Pediatría probablemente dé alguna recomendación, y los padres que resolverán qué quieren hacer con sus hijos. Doctor, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Muchas gracias, un gusto. Fue un placer para mí también. Cerramos por aquí entonces el diálogo por ahora nada más con el doctor Henry Cohen. Son las 9 de la mañana, 17 minutos.